Marco Aurelio fue el último estoico célebre del mundo antiguo, pero la historia del estoicismo comenzó casi 5 siglos antes de su muerte, y su origen se halla en un naufragio. Zenón de Sitio, un joven y adinerado comerciante fenicio de la isla de Chipre, estaba transportando su valioso cargamento de tinte púrpura a través del Mediterráneo. Para extraer apenas unos gramos de esta codiciada mercancía, conocida como púrpura imperial o real, se requerían miles de crustáceos, meticulosamente disecados a mano. Pero una violenta tormenta sorprendió a su barco, y Zenón apenas logró escapar con vida, siendo arrastrado a la costa en el puerto griego de Pireo. Desde la playa, contempló con impotencia cómo su preciado cargamento se hundía bajo las olas, disolviéndose de regreso en el océano del que había provenido. Según cuenta la historia, Zenón lo perdió todo en aquel naufragio. Desolado, terminó viviendo como un mendigo en Atenas, un inmigrante sin un céntimo en una ciudad extraña. En su búsqueda de una guía sobre cómo vivir, decidió viajar varios kilómetros hasta el oráculo de Delfos. Allí, el dios Apolo le habló a través de su sacerdotisa, revelándole que debía tomar el color no de crustáceos muertos, sino de hombres muertos. Perplejo ante el enigmático consejo, Zenón regresó a Atenas sintiéndose completamente perdido. En su camino, se colapsó junto a un montón de libros en el puesto de un vendedor. Fue entonces cuando comenzó a leer lo que, por pura casualidad, resultó ser una serie de anécdotas sobre Sócrates, escritas por Jenofonte, uno de sus discípulos más distinguidos. Las palabras que Zenón leyó lo impactaron como un rayo, transformando por completo el rumbo de su vida. Tradicionalmente, los aristócratas griegos pensaban que la virtud era un privilegio de los nobles. Sócrates, sin embargo, rompió con esta idea, argumentando que virtudes como la justicia, la fortaleza y la templanza eran simplemente formas de sabiduría moral que cualquier persona podía aprender. Le enseñó a Jenofonte que alcanzar la virtud requería autodisciplina y que cada uno debía educarse a sí mismo para encontrar ese camino. Tras la ejecución de Sócrates, Jenofonte se dedicó a plasmar con esmero muchas de las conversaciones filosóficas de su maestro. Quizá fue al leer estas memorias cuando Zenón de Sitio comprendió finalmente el mensaje del oráculo de Delfos. Debía tomar el color de hombres muertos, absorbiendo las enseñanzas de sabios de generaciones pasadas, como las ideas que estaba leyendo de Sócrates en los memorables de Jenofonte. Entonces Zenón cerró el libro de golpe, se puso de pie y le preguntó emocionado al vendedor: ¿Dónde puedo encontrar a un hombre como este hoy? Como si el destino interviniera, el vendedor señaló a un hombre que justo pasaba en ese momento: Crates de Tebas, el famoso filósofo cínico. «Siga a ese hombre», le indicó el vendedor. Zenón así lo hizo, y se convirtió en discípulo de Crates, sumergiéndose en la filosofía cínica que había fundado Diógenes de Sinope. Así, el estoicismo nació de la raíz del cinismo, y ambas tradiciones permanecieron estrechamente unidas hasta la época de Marco Aurelio. Hoy en día, cuando hablamos de cinismo, pensamos en una actitud de desconfianza o negatividad, pero la filosofía cínica original se enfocaba en cultivar la virtud y la fortaleza mediante una vida austera y una autodisciplina inquebrantable, soportando voluntariamente diversas dificultades. Sus seguidores consideraban el cinismo como un atajo hacia la virtud. Sin embargo, Zenón no estaba del todo satisfecho con el cinismo. Le parecía que carecía de rigor intelectual, por lo que decidió estudiar en las escuelas académicas y megáricas, fundadas por Platón y Euclides de Megara, dos discípulos destacados de Sócrates. Cada una de estas escuelas abordaba distintos aspectos de la filosofía: los cínicos, la virtud y la autodisciplina; la escuela megárica, la lógica; y los académicos, teorías sobre la naturaleza de la realidad. Zenón intentó unir lo mejor de cada tradición, aunque estas escuelas a menudo chocaban. Los cínicos despreciaban lo pretencioso y libresco de la academia platónica, mientras que los académicos consideraban las ideas de los cínicos burdas y extremas. Se dice que Platón llegó a llamar a Diógenes Sócrates enloquecido. Zenón buscaba un equilibrio. Sus seguidores creían que estudiar teoría filosófica, lógica o cosmología podía ser valioso siempre que ayudara a ser más virtuosos, pero también era peligroso si se volvía tan pedante o académico que distrajera de la búsqueda de la virtud. Esta misma idea la adoptó Marco Aurelio de sus maestros estoicos, recordándose constantemente no perder tiempo en una lectura excesiva que lo atrapara en problemas lógicos o metafísicos, sino mantener la vista en su verdadero objetivo: vivir
con sabiduría. Después de estudiar filosofía en Atenas durante 2 décadas, Zenón fundó su propia escuela en un edificio público frente al Ágora, conocido como el Stoa Poikile, o Óptico Pintado. Allí caminaba con energía de un lado a otro mientras daba discursos apasionados sobre filosofía. Al principio, sus estudiantes se conocían como zenonianos, pero pronto adoptaron el nombre de estoicos en honor a la Stoa, el pórtico donde se reunían. El cambio de nombre, más que una formalidad, sugería también el espíritu práctico de esta filosofía, desarrollada en plena vida pública y a la vista de todos, justo donde Sócrates alguna vez debatía sobre la virtud. La elección de llamarse estoicos es significativa porque, a diferencia de otras escuelas, sus miembros no se consideraban poseedores de la sabiduría absoluta. Zenón enseñaba desde la humildad, igual que haría siglos después Séneca, quien describía su rol no como el de un médico experto, sino como el de un paciente compartiendo con otros su progreso. Esto contrastaba con la escuela rival de los epicúreos, que reverenciaban a Epicuro como un sabio perfecto y celebraban su cumpleaños con devoción. Zenón enseñaba que había llegado a valorar la sabiduría más que cualquier riqueza o fama. Solía decir: mi viaje más provechoso comenzó el día en que naufragué y perdí toda mi fortuna. Hoy en día, todavía vemos a personas que, ante la pérdida de un empleo o una situación inesperada, descubren que fue lo mejor que pudo haberles pasado. Zenón abrazó la enseñanza cínica de que la verdadera meta de la vida es la virtud y que el resto, riqueza, reputación y bienes externos, son indiferentes. Los cínicos creían que lo único que realmente importa es el carácter y que la sabiduría consiste en aprender a valorar todas las demás cosas como secundarias. Para lograr esta visión, decían, se requería una preparación moral y psicológica de por vida, practicando la disciplina y renunciando a ciertos deseos. Sin embargo, otros filósofos argumentaban que ciertos bienes externos, como la salud, la riqueza y la reputación, también eran necesarios para una vida buena, junto con la virtud. El problema es que estos bienes están, en gran medida, en manos del destino, lo que hace que una buena vida parezca inalcanzable para muchos. Sócrates, por ejemplo, no tenía riqueza, no era considerado atractivo por sus contemporáneos y fue perseguido hasta su ejecución. ¿Habría sido mejor su vida de haber sido bello, rico y adorado? ¿O su grandeza residía en cómo enfrentó sus circunstancias con sabiduría y fortaleza? Zenón, en su enfoque innovador, reconoció que las ventajas externas tienen cierto valor, aunque diferente al de la virtud. No son indiferentes por completo, pero tampoco pueden considerarse verdaderos bienes. Para los estoicos, la virtud es el único bien auténtico. En esto estaban de acuerdo con los cínicos. Aunque es natural preferir la salud a la enfermedad, la riqueza a la pobreza o la amistad a la enemistad, siempre dentro de límites razonables. Las ventajas externas, como la riqueza, pueden abrir puertas y generar oportunidades, pero no son, por sí solas, aquello que define una buena vida. Zenón, inspirado profundamente por el cinismo en sus primeros años, buscó, sin embargo, ampliar y moderar esas enseñanzas, combinándolas con elementos de otras filosofías atenienses. Su amplia educación le convenció de que disciplinas intelectuales como la lógica o la metafísica podían enriquecer el desarrollo del carácter moral. Así, diseñó un currículo para el estoicismo centrado en 3 temas: ética, lógica y física, que abarcaba también la metafísica y la teología. Su escuela tuvo una sucesión de líderes, llamados escolarcas, y aunque contaba con doctrinas centrales, Zenón alentaba a sus estudiantes a pensar de manera independiente. Tras su muerte, Cleantes, un discípulo que de noche regaba jardines para ganarse la vida y había sido boxeador, tomó las riendas del estoicismo, seguido luego por Crisipo, quien se convertiría en uno de los pensadores más destacados del mundo antiguo. Estos 3 fundadores desarrollaron las enseñanzas originales de la escuela. Las enseñanzas de Zenón y Cleantes eran prácticas, simples y concisas. Zenón, fiel a sus raíces cínicas, se enfocaba en forjar el carácter de sus jóvenes discípulos y evitaba perderse en debates sin fin. Cuando alguien le decía que sus argumentos filosóficos eran demasiado breves, él respondía con un toque de humor, que si pudiera, también acortaría las sílabas. En cambio, Crisipo, un autor prolífico, escribió más de 700 libros y fue pieza clave en la defensa del estoicismo contra los críticos, en especial los escépticos de la academia, desarrollando argumentos más sofisticados para la época. Cleantes,
el maestro de Crisipo, no tenía el intelecto de su pupilo, y Crisipo bromeaba diciendo que le gustaría que Cleantes le diera solo las conclusiones, para así él mismo formular mejores argumentos. Hoy, muchos estudiantes del estoicismo se sienten atraídos por esta visión, pero prefieren actualizarla con argumentos modernos provenientes de la ciencia y la filosofía. El estoicismo nunca fue una doctrina rígida. Crisipo, de hecho, difería en muchos puntos con Zenón y Cleantes, lo que permitió que esta filosofía evolucionara, manteniendo la apertura intelectual que caracteriza al estoicismo desde su origen. La escuela estoica original perduró un par de siglos antes de fragmentarse en 3 ramas, según un autor, aunque la causa de esta división sigue siendo un misterio. Afortunadamente, para entonces, los romanos de la República ya habían comenzado a absorber la filosofía griega, y el estoicismo en particular resonaba profundamente en ellos. Escipión Africano el Joven, célebre general que destruyó Cartago, se convirtió en discípulo de Panecio de Rodas, último escolarca de la escuela estoica de Atenas. En el siglo II después de Cristo, Escipión reunió en Roma a un grupo de intelectuales conocido como el Círculo Escipiónico, en el que participaba su amigo Lelio el Sabio, otro destacado estoico romano. Generaciones después, el famoso orador y estadista romano, Cicerón, se convertiría en una de las principales fuentes sobre el estoicismo. Aunque él era seguidor de la Academia de Platón, sabía bastante sobre esta filosofía y la abordó ampliamente en sus escritos. Su amigo y rival político, Catón de Útica, era un estoico completo, como Cicerón lo describía, un verdadero ejemplo viviente de sus principios. Aunque Catón no dejó escritos filosóficos, tras su muerte en la guerra civil contra Julio César, se convirtió en un símbolo de inspiración para futuras generaciones de estoicos. Luego del asesinato de César, su sobrino nieto Octaviano se alzó como el primer emperador de Roma bajo el título de Augusto. Este fue instruido por el famoso tutor estoico Ario Dídimo, quien quizá inició la costumbre entre algunos emperadores de rodearse de filósofos. Más tarde, el estoico Séneca se convertiría en el tutor de retórica del joven Nerón y en su asesor político. Sin embargo, la crueldad de Nerón puso a prueba los valores morales de Séneca, quien acabó en una posición complicada al ver cómo su protegido se transformaba en un déspota. Durante este periodo, una facción de senadores, conocida como la oposición estoica y liderada por figuras como Trasea, resistía a Nerón y a otros emperadores tiránicos. Marco Aurelio, admirador de esta resistencia, mencionaría más tarde su respeto hacia Catón, Trasea y otros opositores del dominio imperial. Sin embargo, a diferencia de Marco, Nerón no toleraba disidencias y ordenó la ejecución tanto de Trasea como de Séneca. A pesar de la persecución, Epicteto, un esclavo del secretario de Nerón, logró obtener su libertad y se convirtió en uno de los maestros de filosofía más célebres de la Roma antigua. Aunque Epicteto no escribió, uno de sus estudiantes, Arriano, registró sus enseñanzas en los discursos y el manual, este último un compendio práctico de sus ideas. Es probable que Epicteto haya influido en los estoicos que Marco Aurelio conoció en persona y que incluso algunos de ellos hayan asistido a sus lecciones. Marco recibió de su tutor estoico, Junio Rústico, copias de las notas de Epicteto, y no es de extrañar que este sea el autor más citado en Meditaciones. Aunque nunca se conocieron, Marco probablemente se veía a sí mismo como un seguidor de la versión del estoicismo de Epicteto. Casi 5 siglos después de que Zenón, aquel comerciante de tintes, fundara la escuela estoica, Marco aún utilizaba metáforas de color púrpura. Se recordaba a sí mismo que sus túnicas imperiales solo eran lana teñida con mucosidad de crustáceos, y se advertía evitar teñir su carácter con la soberbia de un emperador. Para él, teñirse el alma significaba impregnarla con la sabiduría de los antiguos estoicos. En el fondo, Marco Aurelio se veía primero como un estoico y después como un emperador.